Me gusta mucho ver que Dios me ama mucho y me está permitiendo vivir experiencias llenas de felicidad y de alegría. Inhalar, exhalar. ¿Cómo se siente verte todopoderosamente gozando la realidad así como tú? Debe de ser fascinante verte todopoderosamente gozando la realidad así como tú. Y ahora que tú te ves todopoderosamente gozando la realidad, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para verte todopoderosamente gozando la realidad así como tú? Debe de sentirse hermoso verte todopoderosamente gozando la realidad así como tú. Te debe de gustar mucho verte todopoderosamente gozando la realidad así como tú te ves todopoderosamente gozando la realidad. Dime, ¿cuáles son los pasos para verte todopoderosamente gozando la realidad así como tú? Debe de ser muy divertido verte todopoderosamente gozando la realidad así como tú. ¿Cómo se siente verte todopoderosamente gozando la realidad así como tú? Debe de ser fascinante verte todopoderosamente gozando la realidad así como tú. Y ahora que tú te ves todopoderosamente gozando la realidad, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para verte todopoderosamente gozando la realidad así como tú? Debe de sentirse hermoso verte todopoderosamente gozando la realidad así como tú. Te debe de gustar mucho verte todopoderosamente gozando la realidad así como tú te ves todopoderosamente gozando la realidad. Dime, ¿cuáles son los pasos para verte todopoderosamente gozando la realidad así como tú? Debe de ser muy divertido verte todopoderosamente gozando la realidad así como tú. Me gusta mucho ver que Dios me ama mucho y me está permitiendo vivir experiencias llenas de felicidad y de alegría. Inhalar,
exhalar. ¿Cómo se siente verte todopoderosamente gozando la realidad así como tú? Debe de ser fascinante verte todopoderosamente gozando la realidad así como tú. Y ahora que tú te ves todopoderosamente gozando la realidad, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para verte todopoderosamente gozando la realidad así como tú? Debe de sentirse hermoso verte todopoderosamente gozando la realidad así como tú. Te debe de gustar mucho verte todopoderosamente gozando la realidad así como tú te ves todopoderosamente gozando la realidad. Dime, ¿cuáles son los pasos para verte todopoderosamente gozando la realidad, así como tú? Debe de ser muy divertido verte todopoderosamente gozando la realidad, así como tú. ¿Cómo se siente verte todopoderosamente gozando la realidad, así como tú? Debe de ser fascinante verte todopoderosamente, gozando la realidad, así como tú. Y ahora que tú te ves todopoderosamente, gozando la realidad, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para verte todopoderosamente, gozando la realidad, así como tú? Debe de sentirse hermoso verte todopoderosamente gozando la realidad así como tú. Te debe de gustar mucho verte todopoderosamente gozando la realidad así como tú te ves todopoderosamente gozando la realidad. Dime, ¿cuáles son los pasos para verte todopoderosamente gozando la realidad, así como tú? Debe de ser muy divertido verte todopoderosamente gozando la realidad, así como tú. Me gusta mucho ver que Dios me ama mucho y me está permitiendo vivir experiencias llenas de felicidad y de alegría. Inhalar, exhalar. ¿Cómo se siente verte todopoderosamente gozando la realidad así como tú?
Debe de ser fascinante verte todopoderosamente, gozando la realidad, así como tú. Y ahora que tú te ves todopoderosamente, gozando la realidad, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para verte todopoderosamente, gozando la realidad, así como tú? Debe de sentirse hermoso verte todopoderosamente gozando la realidad así como tú. Te debe de gustar mucho verte todopoderosamente gozando la realidad así como tú te ves todopoderosamente gozando la realidad. Dime, ¿cuáles son los pasos para verte todopoderosamente gozando la realidad, así como tú? Debe de ser muy divertido verte todopoderosamente gozando la realidad, así como tú. ¿Cómo se siente verte todopoderosamente gozando la realidad, así como tú? Debe de ser fascinante verte todopoderosamente, gozando la realidad, así como tú. Y ahora que tú te ves todopoderosamente, gozando la realidad, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para verte todopoderosamente, gozando la realidad, así como tú? Debe de sentirse hermoso verte todopoderosamente gozando la realidad así como tú. Te debe de gustar mucho verte todopoderosamente gozando la realidad así como tú te ves todopoderosamente gozando la realidad. Dime, ¿cuáles son los pasos para verte todopoderosamente gozando la realidad, así como tú? Debe de ser muy divertido verte todopoderosamente gozando la realidad, así como tú. Me gusta mucho ver que Dios me ama mucho y me está permitiendo vivir experiencias llenas de felicidad y de alegría. Inhalar, exhalar. ¿Cómo se siente verte todopoderosamente gozando la realidad así como tú?